¿Te imaginas encontrar un Bugatti de más de $1.000.000, abandonado como si fuera basura? No es ficción, es lo que ocurre cuando los excesos se olvidan. En todo el mundo, superdeportivos únicos, Ferraris, Lamborghinis e incluso un Porsche nuevo de fábrica han sido dejados a la deriva, cubiertos de polvo, moho o escondidos en mansiones vacías como fantasmas del lujo. ¿Quién deja atrás una joya sobre ruedas? Las razones son tan absurdas como fascinantes: encarcelamientos, quiebras, huidas de la ley y egos que chocaron con la realidad. Este viaje no solo te mostrará autos increíbles, te revelará historias tan insólitas que parecerían inventadas, pero no lo son. Prepárate para ver cómo el poder y la opulencia pueden oxidarse más rápido que un motor sin aceite. Bugatti Veyron, Moscú. ¿De qué sirve crear una obra maestra de la ingeniería si nadie la conduce jamás? En algún rincón subterráneo de Moscú, en el eco vacío de un estacionamiento abandonado, esa pregunta cobra una forma material, tangible, de líneas agresivas y curvas aerodinámicas. Un Bugatti Veyron no es solo un automóvil, es la encarnación de un sueño extremo, un monumento al exceso. Y sin embargo, este no fue inmortalizado en una sala de exposiciones ni conducido a través de rutas espectaculares. Fue dejado a morir bajo el concreto, sin matrícula, sin seguro, sin historia. Como si el rugido de su motor jamás hubiera sido escuchado. Desde el momento en que llegó a Rusia, en el año 2013, este Veyron fue invisible. Los rumores comenzaron a flotar con el polvo, que su dueño era un magnate caído en desgracia, que fue detenido por corrupción o lavado de dinero, que el coche jamás vio la luz del sol ni recorrió un solo kilómetro. Al principio, una envoltura blanca lo protegía, una especie de velo que guardaba las apariencias. Pero el tiempo no respeta el lujo, y pronto la envoltura desapareció, tal vez robada, tal vez removida con indiferencia. Lo que quedó fue un caparazón de fibra de carbono y potencia dormida, que empezó a cubrirse de polvo y garabatos de curiosos que pasaban por allí. Como si dibujar sobre su capó fuera la única forma de interactuar con algo tan inalcanzable. Entre los años 2016 y 2019, el auto seguía allí, imperturbable. Algunos decían que los vidrios eran tan opacos por el polvo que parecía haber sido sacado de una película apocalíptica. Lo cierto es que nadie se atrevía a tocarlo, como si su valor se hubiera transformado en una maldición. Ese Veyron, con su motor W16 de 8 litros y 4 turbocompresores, capaz de romper los 407 kilómetros por hora, estaba atrapado en una cárcel sin barrotes. Solo la ignorancia o el miedo podrían explicar su aislamiento. Y es que no se fabricaron muchos como él. Apenas 450 en todo el mundo. El tipo de máquina que solo un puñado de seres humanos tendría el privilegio de poseer. Algunos famosos, como Cristiano Ronaldo, han sido vistos al volante de uno. En este caso, sin embargo, el coche nunca conoció ni carretera ni gloria. Su lugar en la historia no fue un podio ni una fotografía editorial, sino un rincón olvidado de la capital rusa. Allí quedó, inmóvil, como testigo mudo de cómo incluso el poder más brillante puede ser engullido por la sombra del olvido. Ferrari F40, Uday Hussein, Irak. ¿Qué sucede cuando un símbolo de velocidad termina atrapado por la historia más oscura? En un rincón polvoriento de Irak, bajo el inclemente sol y los vientos de arena que recorren sin pausa el paisaje, un Ferrari F40 permanecía como el último vestigio de una vida llena de excesos, violencia y poder. Perteneció a Uday Hussein, el hijo mayor de Saddam, un hombre cuya reputación sigue provocando escalofríos. No era solo un dictador en potencia, era un amante de los lujos más extremos y un coleccionista compulsivo de automóviles. Se dice que acumuló más de 1.200 vehículos de alta gama, muchos de ellos obtenidos por medios cuestionables.
Este Ferrari, uno de los modelos más legendarios de la marca italiana, fue durante años objeto de rumores. Tras la caída del régimen en el año 2003 y la muerte de Uday, el automóvil desapareció como si se lo hubiera tragado el desierto. No fue sino hasta el año 2016 que las imágenes comenzaron a circular por internet. Allí estaba, enterrado bajo arena, con la pintura roja quemada por el sol y los interiores completamente arruinados. Las tomas mostraban un coche que había sido vencido por el clima, pero que aún conservaba, como un león dormido, su aura intimidante. El hallazgo provocó una oleada de interés en la comunidad internacional de restauradores. No era solo por el valor del modelo, aunque su precio podía superar fácilmente el $1.000.000, sino por su procedencia. Un Ferrari ligado a una de las figuras más siniestras del Medio Oriente moderno. Cada centímetro del coche parecía contar una historia de decadencia, de abuso, de una vida vivida al borde. Era como si la carrocería roja hubiese absorbido cada grito de tortura, cada banquete desenfrenado, cada escapada bajo la impunidad. Muchos intentaron localizarlo, se propusieron teorías, se cruzaron coordenadas y hasta se llegó a utilizar tecnología de detección satelital. Algunos recurrieron a métodos más tradicionales, seguían pistas, hablaban con testigos, reconstruían los últimos días del dictador. Finalmente, un entusiasta británico con alma de explorador se lanzó a la búsqueda. Fue en el norte de Irak donde halló la pista definitiva, guiado por información filtrada y un olfato bien afinado. Lo que encontró no fue una joya reluciente, sino un diamante cubierto de barro, ruina y silencio. Tal vez requiera una fortuna para devolverle su esplendor original. Tal vez jamás ruja como antes. Pero el Ferrari F40 de Uday Hussein sigue siendo una cápsula del tiempo, una metáfora rodante de cómo incluso los símbolos más poderosos pueden ser reducidos a chatarra cuando están atados al peso insoportable de una vida corrompida. Ferrari Enzo y otros superdeportivos Dubái. ¿Qué tan lejos puede caer una ciudad construida sobre el lujo cuando su economía se tambalea? Dubái, ese oasis moderno que brota entre las arenas del desierto como una promesa de futuro brillante, también tiene su cara oculta, donde las sombras del exceso y la deuda se encuentran. En el año 2009, la crisis financiera mundial no solo sacudió los mercados, también derrumbó imperios personales. Y en esta ciudad de oro y espejismos, lo hizo de una manera tan visual como dolorosa, dejando miles de automóviles de lujo abandonados en los estacionamientos del aeropuerto, como esqueletos de una era de desenfreno que se evaporó de golpe. Entre esas joyas polvorientas destacaba una en particular, un Ferrari Enzo, rojo brillante bajo la suciedad, una bestia valorada en más de $1.5 millones. El tipo de coche que no solo se compra, se presume. No cualquiera lo conduce. Es el emblema de una cima a la que pocos acceden. Sin embargo, este Enzo no fue vendido, ni chocado, ni olvidado en una cochera por simple descuido. Fue dejado atrás deliberadamente, como si su dueño lo hubiese abandonado a propósito. Y es que lo hizo. En los Emiratos Árabes Unidos, endeudarse puede llevarte a prisión. No importa cuánto dinero tengas, si no pagas, hay consecuencias. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló y las inversiones se evaporaron, cientos de empresarios y figuras adineradas huyeron en silencio. Dejaron casas, oficinas y, claro, autos de ensueño. Los estacionamientos se llenaron de Lamborghinis, McLarens, Bentleys, todos acumulando polvo bajo el sol implacable. Era como si los dueños hubieran preferido perderlo todo antes que enfrentarse al sistema judicial local. Las autoridades, ante la magnitud del abandono, comenzaron a actuar. Los vehículos fueron confiscados, catalogados, limpiados, algunos con dificultad, y ofrecidos en subastas para cubrir las deudas impagas. Muchos ciudadanos comunes soñaban con hacerse de uno de estos gigantes mecánicos por una fracción de su valor. Pero el Ferrari Enzo, en particular,
no apareció en las listas. Su destino era otro. Investigaciones posteriores revelaron que el coche había sido incautado como parte de un caso criminal. No era solo un objeto valioso, era una pieza de evidencia. Este detalle le dio aún más peso simbólico. No era únicamente un Ferrari abandonado, era la huella visible de una vida doble, de negocios sucios que alguna vez se ocultaron tras relojes de oro y yates relucientes. Hoy, las imágenes del Enzo abandonado siguen circulando en redes sociales como una advertencia elegante. Porque cuando el lujo se convierte en carga, hasta el rugido más majestuoso puede convertirse en un susurro mudo, arrinconado en un estacionamiento bajo el cielo abrasador de Dubái. Austin Healey Sprite, Reino Unido. ¿Puede un coche pequeño y simpático despertar tanta emoción como un superdeportivo? La respuesta está escondida entre la oxidación, el moho y la melancolía que rodeaban a un Austin Healey Sprite abandonado durante más de 3 décadas. En un rincón del Reino Unido, cubierto por capas de polvo y rodeado de herramientas olvidadas, alguien descubrió a este diminuto guerrero del pasado. No tenía la agresividad de un Lamborghini ni la arrogancia de un Ferrari, pero sí algo que a menudo vale mucho más: alma. Ese espíritu encantador que solo los autos con historia saben transmitir. Conocido cariñosamente como Frog Eye, por sus faros prominentes y su mirada simpática, este pequeño roadster británico se convirtió en un ícono entre los entusiastas de la conducción ligera. También recibió el nombre de Bug Eye en Estados Unidos, reflejando la universalidad de su encanto. Fue diseñado para ser asequible, divertido y ágil, ideal para quienes deseaban sentir la carretera sin necesidad de una fortuna. Y lo logró. Entre finales de la década de 1950 y principios de los años 70, el Sprite se convirtió en un clásico para los amantes del manejo puro, sin pretensiones. Pero el tiempo no fue amable con este en particular. Durante más de 30 años permaneció inmóvil, con sus neumáticos desinflados, su pintura comida por la humedad y su interior invadido por el musgo. Era como si hubiese sido olvidado por completo, hasta que un equipo de restauradores lo encontró. No buscaban gloria ni fama, solo rescatar una pieza del pasado que merecía una segunda oportunidad. Y así, con un poco de agua, productos de limpieza y una buena dosis de paciencia, comenzaron a quitarle capas de tiempo al pequeño Sprite. El óxido no era superficial, los cromados habían perdido su brillo y la pintura, en algún momento roja, parecía más bien color óxido apagado. Sin embargo, debajo de todo ese abandono, aún vivía el diseño alegre que hizo famoso al modelo. Lo primero que recuperaron fue la expresión. Al limpiar los faros, el coche volvió a mirar. Esa simple acción cambió todo. Poco a poco, las curvas redondeadas comenzaron a relucir. Las llantas fueron pulidas, el interior reacondicionado, y lo que parecía un recuerdo moribundo cobró vida nuevamente. Cuando el Sprite volvió a rodar, no lo hizo con rugidos ni alarde. Lo hizo con dignidad, como un actor veterano que regresa al escenario sin pretender robarse el show. No necesitaba cifras exorbitantes de velocidad ni caballos de fuerza descomunales. Bastaba con que se moviera, con que su volante volviera a girar, con que su historia no terminara encerrada en un garaje húmedo. Porque a veces, lo verdaderamente especial no es lo que acelera más, sino lo que sobrevive al olvido con una sonrisa. Colección de superdeportivos, Hollywood Hills. ¿Puede una casa vacía contar una historia de opulencia perdida mejor que cualquier testigo? En lo alto de las colinas de Hollywood, donde las mansiones deslumbran tanto como las estrellas que las habitan, una propiedad silenciosa se convirtió en el epicentro de una historia desconcertante. Allí, frente a una vivienda abandonada, descansaban 3 automóviles que juntos sumaban un valor cercano al $1.000.000. Un Ferrari F430 Spider, un Dodge Charger y un Lamborghini Aventador Roadster.
No había guardias, no había movimiento, solo silencio, maleza creciendo lentamente y una quietud que parecía congelada en el tiempo. Lo curioso no era la existencia de los autos, sino su abandono. ¿Cómo era posible que un Ferrari, un Lamborghini y un muscle car americano estuvieran cubiertos de polvo frente a una mansión sin dueño aparente? La primera impresión sugería negligencia, pero la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Los vecinos habían dejado de prestar atención a esa casa hacía años. Nadie entraba, nadie salía, y los vehículos, lentamente, se convirtieron en parte del paisaje. Y si esta historia ya te está dejando sin palabras, no puedes perderte otro caso igual de perturbador. Te lo recomiendo, donde un solo automóvil abandonado oculta un secreto tan oscuro como valioso. Te aseguro que no tiene desperdicio. La historia detrás de uno de ellos, sin embargo, ofrecía una pista escalofriante. El Lamborghini, brillante en sus días de gloria, había sido reportado como robado en la ciudad de Nueva York. Lo interesante es que el reporte llegó antes de que fuera asegurado, lo cual complicaba toda posibilidad de indemnización. El vehículo, según se supo después, terminó misteriosamente en esta residencia de California. Nadie llamó a la policía, nadie presentó cargos. En su lugar se ofreció una recompensa privada de $100,000 por cualquier información que llevara a su recuperación. Pero eso nunca ocurrió. Mientras tanto, el coche seguía allí, no chocado, no vandalizado, solo olvidado, acumulando hojas secas y una gruesa capa de polvo que cubría su pintura metálica. El Ferrari, a su lado, tampoco mostraba signos de daño. Era como si ambos estuvieran en pausa, esperando que su historia continuara. El Charger, con su porte robusto, parecía menos fuera de lugar, pero igualmente ajeno a cualquier propósito. La hipótesis más aceptada fue sencilla y brutal. Su dueño había caído en desgracia. Tal vez una bancarrota, tal vez un asunto legal más serio. Lo cierto es que los tres vehículos eran una postal perfecta de cómo el lujo puede tornarse un peso, una carga estática en la vida de quienes alguna vez parecieron tenerlo todo. En un mundo donde tantos matarían por tener uno solo de estos autos, allí estaban, mudos, callados, estacionados en la cúspide del mundo, y completamente solos. Porque incluso en Hollywood, donde la fantasía se mezcla con la realidad, la caída del éxito puede ser tan aparatosa como silenciosa. Porsche Carrera GT, concesionario abandonado en China. ¿Puede un objeto de deseo quedarse suspendido en el tiempo, a la vista de todos, pero fuera del alcance de cualquiera? En una ciudad del sureste de China, donde el crecimiento económico dejó cicatrices de opulencia y abandono, un concesionario cerrado se convirtió sin querer en una vitrina congelada del pasado. Dentro, visible a través de ventanales amplios y polvorientos, un Porsche Carrera GT nuevo de fábrica reposaba inmóvil en el centro de la sala de exposición. Rodeado por el silencio, la decadencia y el misterio, el coche parecía una joya, atrapada en una cápsula de cristal sucia. El concesionario había cesado operaciones hacía años. Nadie sabía con exactitud cuándo cerró, ni por qué. Las puertas permanecían cerradas, pero no aseguradas herméticamente. Algunos aventureros urbanos se acercaban para observar. Otros, con cámaras y drones, documentaban lo que se estaba convirtiendo en una leyenda. El Porsche seguía ahí, intacto, como si aguardara el día de su entrega. Pero nadie llegaba, ningún cliente, ningún vendedor, solo curiosos preguntándose cómo era posible que una obra maestra automotriz valuada en más de $1 millón simplemente estuviera olvidada. Para los fanáticos del motor, el Carrera GT es mucho más que un coche deportivo. Representa una era dorada. Equipado con un motor V10 de 5.7 litros, este modelo alcanzaba velocidades que hacían temblar el asfalto. Su diseño era feroz, elegante y agresivo a la vez.
Era el tipo de coche que se exhibe con orgullo, no que se deja encerrado como un trasto más en un edificio sin aire. Y sin embargo, allí estaba, cubriéndose lentamente de una capa de polvo que parecía envolverlo en una neblina de melancolía. Las teorías sobre su destino se multiplicaron. Algunos decían que el concesionario había sido utilizado como fachada para negocios ilícitos y que tras la caída de su propietario, los activos fueron congelados. Otros sostenían que el coche era parte de una inversión privada, guardado como reserva de valor en un país donde las cifras millonarias a veces se pierden en las grietas del sistema. Y otros simplemente creían que nadie se atrevía a tocarlo, como si estuviera protegido por un aura de superstición. Pero lo más perturbador era su ubicación. Estaba ahí, frente a todos, en plena calle, como un cuadro colgado tras un vidrio. Los niños lo miraban al pasar. Los adultos lo señalaban. Los amantes del automóvil se detenían a contemplarlo. Y sin embargo, pasaban los días, los meses, los años, y el Porsche no se movía. Seguía igual, majestuoso pero inerte, vivo pero callado. En un mundo donde la velocidad es sinónimo de éxito, este Carrera GT se convirtió en una paradoja. El coche perfecto, diseñado para correr como el viento, atrapado para siempre en una sala estática donde el tiempo no avanza y nadie recuerda la meta. Casa abandonada con coches de lujo, lugar no especificado. ¿Puede una casa olvidada en medio del bosque conservar secretos más valiosos que los de una bóveda bancaria? En algún lugar sin nombre, rodeada de árboles viejos y silencio crujiente, un grupo de exploradores urbanos se topó con una residencia detenida en el tiempo. La fachada, parcialmente cubierta por vegetación, apenas dejaba ver lo que escondía. Pero al entrar, lo que encontraron era más que una ruina. Era una cápsula cerrada sobre una vida que se apagó sin previo aviso. Las habitaciones estaban intactas, como si alguien hubiera salido un día cualquiera sin jamás regresar. Un piano de cola, cubierto por una sábana amarillenta, descansaba en una sala sin música. Las paredes, aunque manchadas por la humedad, todavía conservaban cuadros colgados en ángulos precisos. Sofás tapados con mantas, lámparas con bombillas quemadas, alfombras cubiertas por polvo y hojas secas arrastradas por el viento. Todo parecía formar parte de un escenario detenido. Pero no fue hasta llegar al garaje que el asombro se volvió perplejidad. Allí, cubiertos por telarañas y óxido, estaban dos automóviles. Un Cadillac envejecido y un Mercedes con la carrocería opaca por el paso de los años. Ambos parecían haber sido vehículos de lujo en su momento, emblemas de una vida acomodada, quizás incluso ostentosa. Ahora, sin embargo, estaban relegados al olvido, acompañados únicamente por una vieja cortadora de césped y una pila de herramientas oxidadas. Los neumáticos estaban desinflados, los cristales cubiertos de polvo. El interior, vencido por el olor a humedad y encierro. No había señales de vandalismo ni de ocupación posterior. Todo indicaba que la casa había sido dejada atrás por voluntad propia o quizás por fuerza mayor. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Quién vivió aquí? ¿Qué provocó ese abandono repentino? ¿Por qué nadie volvió jamás? Las redes sociales no tardaron en reaccionar cuando las imágenes de los autos circularon. Algunos intentaron ubicar la propiedad, otros especularon con historias de tragedia, herencia o crimen. Pero nada se confirmó. Solo quedaron los ecos de lo que una vez fue. Lo más perturbador no era el abandono físico, sino la manera en que el tiempo parecía haber quedado atrapado en cada rincón. A diferencia de los coches abandonados en concesionarios o estacionamientos, estos habían sido parte de una rutina familiar. Habían llevado a alguien al trabajo o quizás a recoger a un hijo del colegio. Tal vez sirvieron para viajes de fin de semana, con música sonando y risas en el asiento trasero. Pero ahora, todo era silencio. A veces, el verdadero lujo no está en lo que se tiene,
sino en la historia que eso guarda. Y cuando esa historia se interrumpe, el objeto pierde su función, pero no su valor simbólico. Estos coches ya no se moverán, pero en su quietud siguen contando una historia que nadie ha logrado descifrar por completo. Audi R8, garaje familiar. ¿Qué ocurre cuando el lujo no desaparece en la carretera, sino que se apaga lentamente en la penumbra de un garaje familiar? Esta historia comienza con un equipo de restauradores que recibe una pista sobre un Audi R8 olvidado en una zona residencial. A diferencia de los exóticos abandonados en aeropuertos o desiertos, este superdeportivo había estado guardado en un lugar seguro, aunque no precisamente protegido. Lo más curioso, el vehículo seguía registrado a nombre de su dueño original. El garaje era parte de una vivienda aparentemente habitada, pero el Audi llevaba años sin encenderse. Su carrocería de aluminio estaba opacada por una fina capa de polvo. Sus neumáticos desinflados marcaban el paso del tiempo. Y bajo el capó, el deterioro no era menor. Las ratas habían hecho su nido en el compartimento del motor, royendo cables, afectando el sistema de suspensión y hasta dañando las líneas aéreas. La batería estaba completamente muerta. El coche, aunque intacto en estructura, parecía un gigante dormido y herido. El Audi R8 no es un auto común. Desde su lanzamiento, fue una declaración de poder, equilibrio y diseño. Su motor V10 lo posicionó como el rival directo de deportivos italianos mucho más costosos. En su época, verlo pasar era un espectáculo, escuchar su rugido, un privilegio. Sin embargo, este ejemplar permanecía mudo, oculto tras una puerta que se abría poco. Su abandono no fue fruto de un accidente ni de una tragedia financiera. Era simplemente una víctima del desinterés, de las prioridades cambiantes o quizás del olvido emocional. Cuando los restauradores lo encendieron por primera vez después de años, el sonido fue apagado, como un eco lejano de lo que una vez fue. Hubo que reemplazar componentes críticos, limpiar cada rincón, reprogramar sistemas y purgar la memoria digital del vehículo. El proceso se documentó paso a paso, ganando atención en redes. Y no faltaron los que se preguntaban, ¿por qué alguien dejaría morir así una máquina diseñada para el asfalto? La respuesta no es sencilla. A veces el lujo deja de importar. Tal vez su dueño lo conservaba por nostalgia, incapaz de dejarlo ir, pero sin ánimo de revivirlo. O tal vez el coche representaba una etapa cerrada de su vida, un símbolo de logros pasados que ahora no deseaba recordar. Mientras tanto, el Audi permanecía allí, no abandonado en el sentido clásico, pero sí ausente del presente, como un fantasma brillante de una época distinta. El modelo R8 cesó su producción en el año 2024, haciendo de cada unidad existente una pieza codiciada. Este ejemplar, rescatado de la inercia, fue devuelto a la vida por manos pacientes que entendieron su valor. Porque incluso cuando un coche no rueda, su historia sí puede continuar si alguien se detiene a escucharla. Ferrari 512 BB, Europa. ¿Qué se siente al descubrir un tesoro cubierto de moho y silencios? En una bodega olvidada de algún rincón europeo, se encontró un Ferrari 512 BB, un modelo que en los años 70 marcó el paso decisivo de Ferrari hacia los motores centrales traseros. Esta unidad, fabricada en el año 1980, permaneció en reposo desde 1996, como si alguien hubiese pausado su historia justo antes de girar la llave por última vez. El lugar no parecía nada especial. Paredes descascaradas, cajas apiladas, herramientas viejas y el inconfundible olor a humedad estancada. Pero al fondo, oculto entre lonas y telarañas, asomaba una silueta que los verdaderos fanáticos reconocen de inmediato. Su pintura azul, insólita para este modelo, estaba opacada, y el escudo del caballino rampante parecía más una sombra que un emblema.
Solo 6 unidades del 512BB fueron pintadas en ese color, lo que convertía a este ejemplar en una rareza incluso antes de levantar el polvo. El odómetro marcaba poco más de 32.000 kilómetros, una cifra modesta para su edad. Pero el estado del vehículo reflejaba abandono. El interior estaba cubierto de moho, los asientos de cuero agrietados y un nido de ratones se había formado tras el tablero. Aún así, no había óxido profundo ni daños irreversibles. El motor, un 12 cilindros plano, esperaba en silencio. No había sido encendido en más de 2 décadas, y aunque la esperanza de arrancarlo de inmediato era nula, los expertos sabían que su estructura permanecía intacta. Los descubridores del coche compartieron imágenes que rápidamente se viralizaron. Restauradores, coleccionistas y curiosos iniciaron una suerte de peregrinación digital para rastrear el pasado del vehículo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué había sido abandonado? Algunos especularon con una herencia olvidada, otros con problemas legales. Lo cierto es que nadie lo había reclamado en años. Y mientras tanto, el Ferrari permanecía como una estatua dormida, ajena al furor que provocaba entre quienes conocían su historia. El 512BB, también conocido como Berlinetta Boxer, representó un cambio de paradigma para Ferrari. Con él, la casa italiana se alejó de sus motores delanteros tradicionales para competir con marcas que ya apostaban por el diseño más deportivo. Era veloz, hermoso y exigía manos expertas para domarlo. No era un coche para ir al supermercado, era una máquina creada para ser admirada tanto como para ser conducida. Hoy, su rescate está en marcha. Se han iniciado los trabajos para devolverle la vida, aunque el proceso será largo y costoso. Pero el hecho de haberlo encontrado ya es una victoria. Porque hay autos que nunca mueren del todo. Solo esperan callados a que alguien escuche su rugido otra vez. Autos en Beverly Hills, Estados Unidos. Y si lo que parece abandono es en realidad una pausa elegante, en las relucientes calles de Beverly Hills, donde el lujo es tan común como las palmeras, algunos autos exóticos parecen haber sido olvidados. Las imágenes que circulan en plataformas como YouTube muestran vehículos cubiertos de polvo, con neumáticos desinflados, estacionados por semanas o incluso meses en garajes subterráneos y residencias privadas. A simple vista, cualquiera pensaría que fueron dejados a su suerte. Pero la realidad, como suele suceder en los lugares de exceso, es mucho más matizada. Algunos de estos autos pertenecen a concesionarios de alta gama que simplemente los mantienen resguardados de las inclemencias del tiempo. No están abandonados, sino estratégicamente estacionados mientras esperan al comprador adecuado. En otros casos, los dueños son celebridades o empresarios que pasan largas temporadas fuera del país o en otras residencias, y que simplemente deciden no mover sus automóviles por un tiempo. Después de todo, en un vecindario donde se poseen 5 o 6 vehículos de lujo, olvidar uno no parece una locura. Uno de los casos más comentados fue el de un Lamborghini cubierto por una lona raída, visible desde un estacionamiento privado. En un video viral, se lo muestra aparentemente en desuso, y los comentarios no tardan en señalarlo como otro ejemplo del capricho y el olvido de los ricos. Sin embargo, días después, otro video revela que el auto fue trasladado para su limpieza y revisión periódica. Era parte de una colección privada que se mantiene en constante rotación. Este ejemplo no fue la excepción, sino la norma. La diferencia entre un coche abandonado y uno simplemente inmóvil puede parecer sutil, pero es profunda. Un vehículo realmente abandonado muestra señales de deterioro severo: vidrios rotos, óxido, plagas. En cambio, estos autos de Beverly Hills suelen estar sucios, sí, pero bien conservados. Algunos incluso tienen sus registros al día y revisiones técnicas actualizadas. No son víctimas del olvido, sino del desinterés momentáneo.
En un mundo donde las apariencias importan tanto, la idea de que un Ferrari o un Bentley pueda ser dejado a un costado como si fuera un electrodoméstico viejo resulta perturbadora. Pero es precisamente esa banalización del lujo lo que alimenta la confusión. La imagen de un Rolls-Royce acumulando polvo al borde de una mansión se vuelve irresistible para los creadores de contenido, aunque el relato no siempre sea cierto. Este fenómeno revela algo interesante. El abandono no siempre es físico. A veces, lo más lujoso también puede volverse invisible por costumbre. Beverly Hills es ese escenario donde incluso los sueños más caros pueden parecer rutinarios. Y en esa rutina, los autos dejan de ser símbolos de estatus para transformarse en simples objetos más del decorado urbano.